Hola a todos nuevamente. Estoy en principio muy agradecida al doctor Johan García, que además de ser colegas en la Universidad de Loyola, me ha invitado a compartir, abrir la apertura de este curso y también es un honor para mí participar y poder colaborar con la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos. Y le quiero decir a Ignacio, que está en Phoenix, que mi obispo, tengo dos obispos. Uno es el Papa Francisco, porque es el obispo de Roma donde vivo, pero el otro es donde vivo en mis documentos y es Phoenix. Así que mi obispo es Dolan y le manda mis saludos. Eh, y bueno, saludo a todos ustedes, al padre Mario Aviles que nos está acompañando aquí también. Tengo unos minutos nada más. Es un tema que me apasiona, del que hablaría horas. ¿Por qué? Bueno, porque dediqué mi vida a esto. Dediqué todos los años que tengo de vida a la doctrina social de la Iglesia. Y para eso fui a estudiar teología y para di clases en universidades, trabajé con sindicatos, con cámaras de empresarios y ahora en la Santa Sede. Dediqué mi vida a la doctrina social de la Iglesia porque la doctrina social de la Iglesia no es una teoría, es un estilo de vida con sabor a evangelio. Así comienza Fratelli Tutti. Nos dice el Papa, un estilo de vida con sabor a evangelio. Eso es la doctrina social de la Iglesia. No es un conjunto de normas para castigar, para dar penitencias. Es parte de la teología moral, pero es para que todos tengan vida y en abundancia, como dice el Evangelio de Juan 10:10, para que todos tengan una vida buena y en abundancia. O como dicen los obispos latinoamericanos en el documento de Aparecida, para que nuestros pueblos tengan vida, vida. Los estudiantes africanos no tenemos vida, no tenemos vida, no tenemos vida. La doctrina social de la Iglesia es para que nuestros pueblos tengan vida y en abundancia. Es enseñar y formar para tener un estilo de vida con sabor a evangelio. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia no es una teoría, es una práctica. ¿Y qué tipo de práctica? Es una práctica de la conciencia. Es como cuando uno practica un deporte y lo practica, lo practica, lo practica de modo tal, si estuviésemos jugando al básquet, de golpe llega el balón de la derecha y automáticamente lo tiro a la izquierda, porque sé que por ahí va a pasar un compañero. No lo pienso. Entrené esto en una práctica de modo tal que tengo habituado mi cuerpo para hacer esa jugada. Lo mismo ocurre con la conciencia. Tenemos que habituarla a discernir para que tengamos una vida buena y en abundancia, a elegir lo bueno para tener una vida buena. Cuando uno adquiere ese hábito de la conciencia, tenemos una conciencia cristiana católica. Y cuando tenemos una conciencia cristiana católica, decimos que estamos en el camino de la santidad. No es difícil ser santos. La santidad es eso, es imitar a Jesús en que todos tengan una vida buena y en abundancia. Y cuando entrenamos nuestra conciencia para que sea nuestro estilo de vida, en el mundo secular lo llamamos virtuosos. En el mundo católico lo llamamos santidad. El santo de la puerta del lado, nos dice el Papa Francisco, que somos cada uno de nosotros. Entonces, la doctrina social de la Iglesia tiene que ver con el Evangelio porque es evangelizar. Pero fíjense que no se trata de un contenido. El Papa Francisco, en la nueva Constitución de la Curia Romana, en el artículo 1, dice el modo de evangelizar, no dice el contenido, el modo. Y el modo, dice él, es tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Quiere decir que cuando nos formamos en doctrina social de la Iglesia, nos formamos para practicar. ¿Qué significa tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo? Eso es evangelizar. No es castigar, es reconciliar, ¿no? Y
¿Cuál es ese acto con el que tocamos la carne sufriente en el pueblo para que nuestros pueblos tengan vida? El Papa la llama misericordia, porque la doctrina social de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, la llama misericordia. Misericordia son actos, es dar testimonio, el Evangelio es dar testimonio. ¿De qué manera? Curando, imitando a Jesús, curando. Se da testimonio con obras misericordiosas, con actos que garanticen una vida buena para todos. Entonces, formarse en doctrina social de la Iglesia es formarse para la vida, formarse para una práctica. Y voy a poner una palabra que a la gente le asusta mucho, muchísimo. Formarse para la justicia. Wow, es una palabra terrible, da miedo, ¿no? Da miedo. Hablar de amor no trae problema. Hablar de justicia, y bueno, ya parece que nos puede poner en problemas. Sin embargo, la justicia es el centro de la doctrina social de la Iglesia. Nace con la Rerum Novarum para que haya justicia social, y la palabra justicia social yo sé que hoy tiene otras derivas, pero en el centro de la doctrina social de la Iglesia, la palabra justicia social tiene que ver con el trabajo digno. No tiene que ver con otra cosa ni con acepciones nuevas que hoy tenemos. La justicia social tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el trabajo digno, tiene que ver con que el trabajo es la dimensión social del amor a Dios. Amor, el amor a Dios se traduce de manera horizontal en amor a los hombres, la fraternidad. Y el amor a los hombres se hace concreto a través de organizar justamente una sociedad, equilibradamente, equitativamente. Eso es el corazón de la doctrina social de la Iglesia, que si lo ponemos en actos concretos, para que se entienda, el Papa Francisco lo llama tierra, techo, trabajo, ¿no? Las 3 T. Uno dice, ¿qué es la justicia? Ustedes saben que Sócrates andaba por Atenas preguntando qué era la justicia, y nadie le decía qué era la justicia, le daban ejemplos de actos justos. Entonces él se ponía un poco molesto, porque él quería una definición esencial de la justicia. Y justamente no la hay, como tampoco hay una definición esencial de qué es el Evangelio, sino de evangelizar. Son prácticas, son actos justos, actos justos. ¿Y por qué se habla de justicia social? Porque es un acto de reconciliación. No tiene que ver con la política ni con la economía, tiene que ver con el Evangelio. La justicia social es un acto de reconciliación, porque como nos dijo San Juan Pablo II, el pecado tiene causas en las estructuras sociales. Siempre y cuando, y con esto termino, pensemos el pecado no solamente como un acto individual, que es lo que la mayoría asocia con el pecado, ¿no? El pecado solo tiene que ver con actos individuales, corporales. Hoy el Papa Francisco ha hecho una declaración muy fuerte, ¿no? Dice, nadie se asombra cuando se bendice a una persona que no paga salarios justos o que hace extractivismo. ¿Por qué? No es porque somos malos, es porque nos cuesta mucho pensar que el pecado no solo está ligado a actos individuales, también está ligado a actos sociales. ¿Y por qué son pecados? Porque impiden una vida buena y en abundancia para todos, que es a lo que vino Jesús. Entonces, empezar a pensar que el pecado es una estructura, como enseña San Juan Pablo II, nos permite entender la importancia de la justicia social en este sentido, en el sentido original y verdadero que tiene la doctrina social de la Iglesia, que es para que nuestros pueblos tengan vida, y practicarla es camino a la santidad. Bueno, espero no haberlos aburrido, son muchos temas, despiertan muchas curiosidades, pero sepan ante todo que toda formación que recibimos
los católicos, los cristianos católicos, siempre es el camino a la santidad. Esa es nuestra meta. Y ver la santidad en esta formación, en doctrina social y en esa ayuda, en esa práctica que van a dar luego en sus tareas, en las comunidades en las que trabajan, sepan siempre que eso es el camino a la santidad. Muchísimas gracias por haberme invitado, y les deseo lo mejor y cuentan conmigo para lo que necesiten. Acá estoy, cerca del Santo Padre. Hasta pronto.